Hola, buenas noches con todos. Una vez más en nuestro programa Tu Salud en Casa. Queremos agradecerles a todos por las personas que se han ido suscribiendo en el canal, por todas las preguntas que nos van dejando. Pues nada, una vez más con este equipo de profesionales llevándoles tips a casa de cosas en el día a día. Queremos agradecer a Carla Bendaño, muchas gracias, es médico gastroenterólogo y patólogo, que hoy nos viene a dar tips justamente de un tema que es muy interesante, que nos han pedido mucho en las redes con respecto al famoso hígado graso. Gracias, Carlita, por estar No, acá. más bien muchas gracias a ustedes por la invitación, por considerarme. En realidad un placer estar acá, muy nueva en este tipo de Esta eventos, faceta. pero bueno, esperemos que todo salga bien. Perfecto. Gracias. Carlita, quería empezar por esa parte, ¿no? Siempre escuchamos este famoso hígado graso, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir o qué es esto? ¿Cómo se encuentra el hígado graso? Ok, sí, bueno, en realidad, mira, el hígado graso como tal es una patología que yo la veo muy normalizada, digamos, en la población. Si vos te fijas, si hacen una reunión de personas, uno comienza que sí, yo tengo hígado graso, el otro yo también tengo hígado graso, y es como que una situación que ya no se la considera casi que ni patológica, sino común, o sea, todo el mundo tiene hígado graso. Y yo pienso que eso ha llevado muchas veces a desinteresar a la gente de la gravedad, digamos, de la patología, entonces hacen como que es algo normal, algo cotidiano y algo que ellos piensan que seguramente no tendrá alguna repercusión y no saben el potencial dañino que puede tener para la salud de un paciente. En términos generales, mira, yo pienso que el hígado graso como tal se podría definir como la expresión hepatológica de una disfunción metabólica, ¿sí? No es otra cosa que la infiltración patológica de grasa. Todos sabemos que los órganos de nuestro cuerpo tienen algo de grasa, ¿no? La infiltración normal de grasa en el hígado es aproximadamente el 5%, pero cuando ese nivel se excede, eso ya se considera una enfermedad por hígado graso, ¿no? Que además, bueno, tiene diferentes variantes. Nosotros podemos tener simplemente grasita cubriendo el hígado y eso se conoce técnicamente como una esteatosis. Y cuando esta grasa comienza a generar inflamación, la conocemos como esteatohepatitis, ¿sí? Que esa es la que generalmente puede llegar a progresar y generar fibrosis y posteriormente cirrosis. Es muy interesante justamente y más adelante te vamos a preguntar con esto de la esteatohepatitis y todo Ujú. eso, ¿no? Porque ahora estoy en la confusión en cómo diagnosticar la una y la otra, pero por cosas que la población generalmente nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas del hígado graso? Mira, esa es la parte triste de este Como tema. muchas de las enfermedades Mira, crónicas, ¿no? las enfermedades hepáticas en general, el hígado es un órgano muy noble. Y yo pienso, y siempre digo esto, los hepatólogos decimos el hígado es el órgano más noble, los cardiólogos dirán el corazón y así sucesivamente. Pero la nobleza del hígado está dada precisamente porque es un órgano que generalmente no da síntomas. O sea, el dolor hepático, la hepatalgia como tal, se presenta cuando el hígado tiene una inflamación muy severa, que lo que genera es ya distensión o crecimiento de la glándula, y lo que se distiende es la cápsula que rodea el hígado, que es la que tiene inervación. Pero el hígado como tal puede estar sufriendo, puede estar inflamado de forma leve o moderada y generalmente no da síntomas. Entonces, esa es la parte crítica de esta patología, porque hay muchos pacientes que pueden estar cursando no solamente esteatosis, o sea, hígado graso, sino ya algo de inflamación, ya progresión a fibrosis. Es más, algunos pacientes con cirrosis en estadios muy incipientes y no tienen ningún síntoma. Entonces, es un problema muy, muy complejo, ¿sí? Es- Y me gustó mucho lo que nos decías, que el hígado graso es la expresión de una disfunción metabólica. Hoy se habla del sobrepeso y la obesidad como un trastorno del tejido adiposo, ¿no? Sí, Y como tal. también. Y mira, nos llega justo una pregunta, doctora. Me dijeron que tengo hígado graso, pero yo no consumo alcohol. O sea, Ujú. ¿realmente hay una relación solamente entre hígado graso y consumo de alcohol o eso lo veíamos hace mucho Mira, tiempo? en realidad, bueno, obviamente que todavía sigue habiendo el mal concepto de que la cirrosis o la enfermedad hepática es básicamente en personas que consumen alcohol y es así la sorpresa de las personas, exactamente, la sorpresa de la gente en la consulta cuando dice, doctora, pero en la vida he tomado una gota de alcohol, ¿por qué tengo hígado graso? ¿Por qué tengo cirrosis? Y bueno, en realidad nosotros en la enfermedad por hígado graso tenemos esta que es por alcohol exclusivamente, tenemos esta que es exclusivamente por disfunción metabólica y tenemos las duales, ¿sí? Que son la combinación que puede ser dual con alcohol o que puede ser el hígado graso combinado con otras hepatopatías que pueden llegar a la cronicidad. Ujú. Si es que no tenemos síntomas, si es que es una enfermedad que es muy, muy frecuente, es Ujú. otro de los asesinos, sí, nosotros, así es. ¿Cómo afrontarlo en la consulta? ¿Cómo tú puedes decir, oye, este es el perfil de pacientes que yo sugeriría que podrían tener un hígado graso? Mira, yo obviamente eso de ahí hay algunos factores de riesgo que nosotros podríamos tener presentes. Claro está que el paciente que tiene consumo de alcohol debería
por salud, digamos, hacerse un control preventivo por lo menos una vez al año. Todos deberíamos, no Ujú. solamente el que consume alcohol, todas las personas una vez al año deberíamos tener un check-up, digamos, convencional, ver cómo está nuestra glicemia, ver cómo está nuestra función renal, nuestra biometría. Me parece que es algo que deberíamos hacerlo, no lo hacemos. En otros países en donde tienen seguros médicos, el seguro les obliga a las personas a hacerse este tipo de chequeos precisamente para prevenir. Esa es la salud preventiva, o sea, curarnos en salud, o sea, prevenir las enfermedades. Pero nosotros acá generalmente vamos al médico cuando ya tenemos algún síntoma, entonces a veces llegamos muy tarde. Entonces yo pienso que las personas que están cursando con sobrepeso, que cursan con obesidad, no sé, digamos las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen aumento del colesterol o de los triglicéridos ya diagnosticados de alguna forma, que no se han tratado, que están medianamente tratados, que no se han hecho controles. Son personas que deberían tener, digamos, adicional a sus chequeos, digamos, de sangre convencionales. Obviamente en el chequeo de sangre incluir un hepatograma no estaría de más, pero también una ecografía abdominal, un estudio de imagen hepático, que la verdad es que la ecografía, si bien es cierto, es un muy buen método de screening poblacional, es decir, es un método costo efectivo por el cual podemos llegar al buen diagnóstico. Sin embargo, la ecografía tiene una sensibilidad cuando el hígado tiene una infiltración mayor al 30%. Entonces significa que hay una zona gris entre el 5 y el 30 en donde el paciente tiene hígado graso, pero no lo podemos ver ecográficamente. Sí hay métodos un poco más, digamos, profundos, pero también son mucho más costosos, entonces no se los usa eventualmente. No se Sí, no replica solamente, fórmula, ¿no? exacto, solamente en pacientes en donde, bueno, ya le busqué todo y sigo sospechando en hígado graso, bueno, capaz le pido una resonancia y me encuentro ahí la grasita, o voy directamente a una biopsia, o voy a un fibroscan, alguna cosa, digamos, adicional. Dani, yo hoy quiero invitarte a la discusión científica porque tú ahora, y les invito a que vean los videos de síndrome metabólico de obesidad que tenemos ya en el canal, pero ¿qué tan frecuente en los niños es ver esto del hígado graso? Que a veces se piensa, les insisto, que es del adulto, de la gente que consume alcohol, y pues no sé, hay alguna discusión con nuestra invitada. Bueno, sí, tristemente, tal y como nos indica la doctora Carla, pues no es solo de las personas que consumen alcohol y estos factores de riesgo, el sobrepeso y la obesidad, lastimosamente tenemos muchísimos niños y adolescentes con estas condiciones, por lo cual la presentación de hígado graso, de hecho, es una de las complicaciones más frecuentes en los niños con sobrepeso y obesidad. De hecho, ya cuando empiezan a haber otras alteraciones como alteración en los niveles del azúcar, resistencia a la insulina, la gran mayoría viene ya acompañado de un cierto grado de infiltración grasa a nivel del hígado. De hecho, muchos pacientes llegan a mi consulta que ya les dijeron, su pediatra en algún momento les mencionaron que tienen hígado graso, pero lastimosamente lo toman a la ligera. O sea, como que, pues sí, me dijeron en algún momento, hace 2, 3 años, que mi hijo tenía hígado graso, y bueno, le pregunto qué tratamiento hicieron, qué pasó, qué intervención se hizo, ninguno. Entonces, creo que falta concientizar a la población de la importancia de que esta es una enfermedad. Afortunadamente, en ciertos estadios puede ser reversible, pero si es que nos descuidamos y dejamos que esto siga evolucionando, indudablemente va a llegar un problema de cirrosis y pues no, esto puede ser catastrófico. Entonces, en mi consulta yo veo muchísimos pacientes con hígado graso, todos generalmente asociados a problema de peso o alteraciones en los niveles de glucosa. Y bueno, ¿no? Hay que concientizar a los papás de que si es que escuchan este problema, hay que tratarlo, ¿no? O mejor aún, prevenir. Y si es que es ya frecuente desde los niños, Carla, nosotros, ¿cuál sería esa intervención inicial que podríamos tomar en el caso de prevenir el hígado graso? O si es que ya encontramos cómo empezar a plantear el tratamiento hacia esta enfermedad. Mira, yo pienso que una de las cosas muy tristes, digamos, que se ha visto y sobre todo que tomó mucha importancia a nivel de la pandemia es la cuestión del sedentarismo, ¿sí? O sea, yo veo, y sobre todo en la parte de la infancia, digo, Dani, vos que estás más ahí con los chicos, viste, los niños viven pegados en las pantallas, o sea, no ves un niño jugando, no ves un niño corriendo, no ves nada. Entonces, esa es una situación muy complicada porque desde ahí yo pienso que comienza. Después los niños se ponen un poquito molestosos y van los papás y le dan un dulce, híjole, y no, o sea, es o la pantalla o el dulce como compensación para que el niño esté bien. Y yo pienso que desde ahí puede ser la raíz, digamos, del problema. Obviamente ya en etapas un poco más adultas, sí, pues, o sea, la juventud está un poco, digamos, complicada con el sedentarismo también, todo el mundo vive en pantallas. Ahora, digo, yo veo con bastante alegría la gente, al menos digo acá en Cuenca, ves un día sábado, un
un día domingo gente corriendo, pucha, me pongo muy Bicicleta. contenta, bicicleta, muchos deportes, eso está bastante bueno, pero la verdad es que el sedentarismo yo pienso que no hay ninguna dieta que sea 100% efectiva si uno no tiene una intervención con la actividad física, y al igual no hay actividad física que sea 100% efectiva si uno no la acompaña de una buena dieta. Entonces son cosas que van de la mano. Y mira, yo cuando a veces tengo consulta de pacientes que tienen hígado graso, a mí me da un poco de pena porque cuando yo comienzo en la consulta y les digo, vean, el tratamiento para el hígado graso lamentablemente es el más difícil porque hacer que un paciente adhiera a la dieta, que haga actividad física, es bastante complicado. Y me da pena también ver la cara de tristeza de algunos pacientes cuando salen sin una pastilla. Ah, sí. O sea, no me dio nada. Y yo digo, bueno, sí, o sea, créeme que a su hígado lo mejor que le puede pasar es que no le sigamos metiendo más fármacos. tóxicos. Porque claro, lo que pasa es que también hay esta cuestión de esta publicidad que hacen de los fármacos de hepatoprotectores. No hay más cosa hepatoprotectora que hacer dieta y actividad física. O sea, no hay bueno, no voy a decir Los nombres, detox. pero hay algunas cosas que se venden como hepatoprotectoras que en realidad no es real. Hay personas que piensan que porque se toman un poquito de complejo B antes de consumir alcohol, empataron, y siempre les digo en la consulta, nunca hay empate, siempre hay pérdida en el hígado. Entonces, yo pienso que hay que hacer un poco más de conciencia en este sentido y saber que sí, pues, o sea, lamentablemente la dificultad del tratamiento va dado en eso, que no hay fármacos. Si uno le da a un paciente 20 pastillas, estoy segura que se pone alarma en el celular y se toma las 20. Pero la dieta es una cuestión súper complicada y no solamente, y les digo porque nos pasará a nosotros, o sea, nosotros cuando estamos muy ocupados, ¿qué hacemos? Recurrimos al paquetito de galletas, a la bebida Lo más energizante, accesible. cosas que están completamente contraindicadas de una dieta Ultraprocesados. sana, por supuesto, sí, sí, sí. Entonces es muy complicado, sí, y es muy triste, o sea, porque hay pacientes que lo logran, hay pacientes que le ponen toda la buena voluntad y bueno, obviamente que en pacientes que a pesar de que hacen la intervención no lo logran, hay fármacos que ahora ya se están indicando como para mejorar, digamos, ese aspecto. Es impresionante con cada invitado que tenemos cada fin de semana. Siempre relucen la pastilla de alimentación y la pastilla que siempre yo las repito, ¿no? Como tú dices, Carla, siempre el paciente sale sin pastilla. Yo a mis pacientes les digo, va a llevarse 2 pastillas, alimentación y ejercicio. Son sus 2 pastillas que creo que van a ser la base del tratamiento de ello. Quiero profundizar un poquito, igual Agustín, invitarte en esta parte. Eh, Hay este temor de que un hígado graso podría llevar a cirrosis. Y vamos a olvidarnos, estamos hablando hoy del hígado graso no alcohólico, es decir, no tenemos nada que ver hoy con el alcoholismo, ¿no es cierto? Realmente, Carla, existe, esto es real, de que el hígado graso puede llevar a cirrosis. Y te decía igual, Agustín, tú que estás mucho en el tema del programa de trasplante, ¿no? Es una realidad para ustedes, con Carla, claro que sí. Es una realidad esto del hígado graso y la cirrosis. ¿Y Agus, quieres comenzar? Yo creo que ya con lo que comentó Carlita estamos bien. Digo, ella fue clara, Carlita, tú fuiste clara que existe el estigma, obviamente, de las causas de cirrosis, asociarlas al alcoholismo. Y no, realmente se da dando cuenta que a nivel mundial esta tendencia es que la causa cada vez principal de cirrosis, inclusive que necesiten pacientes o con necesidad de trasplante, es justamente el hígado metabólico o hígado graso que conocemos, ¿no? La causa alcohólica a veces termina en tercera, cuarta causa, ¿no? Antiguamente, y aquí está Carlita, especialista y subespecialista, era cuestiones de las hepatitis virales, cada vez van mejorando, pero justamente con estos cambios de vida a nivel mundial, obviamente de manera vertiginosa, obviamente está ocupando inclusive yo creería en los primeros lugares de causas de cirrosis con necesidad de trasplante, ¿sí? Entonces sí, es realmente, es cierto que como dice Carlita, cada vez vemos personas, mujeres que nunca han probado ninguna copa ni siquiera de vino, pero obviamente que durante su vida presentaron obviamente todo un síndrome metabólico, este famoso asesino silencioso, que están necesitando obviamente trasplante. Entonces sí, es una realidad. Y es más, en la parte quirúrgica, quitando las cuestiones de trasplante, que ya son cosas como ya las últimas fases, cada vez vemos que inclusive para cirugías bastante prevalentes como una colestectomía, vemos que la prevalencia de hígado graso, inclusive en personas esbeltas, es cada vez más presente, ¿no? Sabemos que todos los pacientes obesos prácticamente es un factor común que tengan hígado graso, pero también en personas inclusive delgadas, esbeltas, pueden hasta un cierto punto, 5 o 10% de las personas, eso Carita lo va
a ratificar, existe el hígado graso, ¿sí? Asimismo que no han probado ni una copa de alcohol, o a veces obviamente hay esa solapada, esa asociación entre las dos. Entonces, cada vez vemos por cualquier otro tipo de cirugías, apendicectomía, colecistectomía, porque lo tenemos al hígado de frente, ahora que es con métodos laparoscópicos, que se ve el hígado claramente infiltrado con grasa. Sí, bueno, lo que dice Laus es real. O sea, antes, cuando nosotros teníamos, antes de que vengan los tratamientos de virus de la hepatitis C, que como saben, ahora la hepatitis C se cura, la principal causa de trasplantes era la hepatitis C. Pero si ustedes se fijan en las curvas, hagan de cuenta, la hepatitis C venía así y tiene una curva totalmente en picada porque obviamente se está tratando y la curva de obesidad y alcohol va para arriba, ¿sí? Entonces, sí, de las principales causas, realmente el hígado graso metabólico. Claro, el problema adicional, y hablando ya de temas de trasplantabilidad, es que el paciente que tiene una cirrosis por un hígado graso, lamentablemente no es un paciente sencillo, es un paciente muy complicado porque tiene toda la carga cardiovascular, metabólica. Entonces, claro, se trasplanta el paciente y después es la complicación porque cardiológicamente va mal, porque metabólicamente va mal, no se le puede llegar bien a las dosis de inmunosupresión, el mismo inmunosupresor empeora su estatus metabólico, entonces son pacientes muy, muy complicados. Entonces, idealmente hay que tratar de prevenir este tipo de patologías. Pero inclusive hasta técnicamente, sabiendo un poquito más, es más complejo trasplantar un paciente con hígado graso, porque por lo general son pacientes obesos, hasta la cirugía es más compleja, ¿no? Y obviamente expuesta a mayores tipos de complicaciones. Ya de por sí un trasplante hepático, yo sé que nos estamos un poquito alejando del tema, ya es una cirugía de alta complejidad, pero obviamente en pacientes con hígado graso que por lo general vienen acompañados con obesidad y todas estas disfunciones metabólicas, diabetes, problemas al corazón, da mayor morbilidad, mayor riesgo, mayor inclusive mortalidad. Entonces eso también es algo que, como Carlita lo dice, vale la pena tratar. Algo que quisiera aclarar un poco, Carla, es, ¿tener hígado graso obligatoriamente voy a llegar a cirrosis o puedo evitarlo? No, 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 o sea, no necesariamente. Obviamente lo ideal es tratar de diagnosticar en etapas precoces, ¿no? Mientras sea solamente una esteatosis, mientras no se haya generado, digamos, estos procesos de fibrosis. Inclusive la fibrosis, cuando es leve moderada, uno puede revertir, es decir, hacer una buena intervención lleva a revertir, que no evolucione una cirrosis. Pero lo que sí es real, y yo les digo mucho a mis pacientes en la consulta, así suene horrible, y no les digo por asustarles, sino por intentar hacer algo de conciencia, la cirrosis es el estadio terminal de inflamación hepática, es decir, es algo que es irreversible, es la formación de cicatrices en el hígado, y siempre les hago la comparación, les digo, vean, las cicatrices en la piel, bueno, ahora porque hay cirugía plástica, láser, lo que sea, para el hígado no hay eso, y la cirrosis no es otra cosa que formación de cicatrices, y eso ya no tiene reversa. Entonces, lo que tenemos que evitar es que se genere este nivel de inflamación, porque la grasa genera un ambiente proinflamatorio. Es como el paciente que tiene diabetes, un paciente que está totalmente y globalmente inflamado, en pacientes en los que una infección muy simple puede convertirse en algo severo. Bueno, en la cirrosis pasa lo mismo. En el hígado graso pasa eso. O sea, el ambiente proinflamatorio que se genera a veces es perpetuo. Entonces, todo el tiempo están en inflamación y eso es lo que les lleva a la fibrosis y eso en el paso del tiempo en algún punto va a ser cirrosis. Y es algo interesante también el hecho, como habíamos o venimos conversando en esta charla, que la obesidad, el síndrome metabólico va a dar a mano en el hígado graso, Ujú. pero también a veces es muy frustrante para el paciente, ¿no? O sea, como que yo tengo un exceso de peso, tengo una obesidad, vengo luchando todo el tiempo con esto y no logro perder peso. Pero es interesante, Agustín, y corrígeme si estoy equivocado. Existen estudios que demuestran que la pérdida de un 5, un 10% del peso, o sea, no es que el paciente tiene que llegar a normo peso, ya cambia, ¿no? El riesgo cardiovascular, el riesgo de complicaciones metabólicas, o sea, no es que debemos llegar a un peso completamente ideal, es un Es un proceso, proceso. pero hay que cambiar nuestros hábitos. Eso es algo que quería también a nuestros televidentes que dejarles un poco claro. De hecho, hay, Claro que sí, Alan, con mucho gusto. por ejemplo, es algo que yo les digo mucho a mis pacientes. Sé que es un poco diferente en niños que en adultos, pero al menos en la etapa pediátrica, en los niños con obesidad o sobrepeso, no es una meta la pérdida de peso. Tal cual. Yo les explico que ya el hecho de que su niño esté durmiendo un poquito más pronto, que lo metan a hacer alguna actividad física, que disminuye un poco las pantallas, que añada verduras a todos sus alimentos, aunque siga teniendo el mismo peso, aunque no pierda un solo gramo del perímetro abdominal, que es algo que también evaluamos, ya es un poco más saludable.
ya disminuye el riesgo de tener estas enfermedades metabólicas asociadas. Entonces, hay que saber diferenciar esto de que lo importante es que sepan que hay un problema y que se inicie una intervención. No solo que vaya al médico, que me digan que tengo hígado graso o que tengo alterada el azúcar o el colesterol y los triglicéridos y no hagan nada. O que nada más como médicos nos quedemos en, tiene que hacer dieta, ejercicio y dormir pronto. Tenemos que como médicos tomarnos el tiempo de explicarles a qué me refiero con la dieta, explicarles a qué me refiero con mejorar sus hábitos, porque muchos papás no saben, ¿no? O sea, están haciendo lo que creen que es lo mejor. Y uno como médico tiene que tomarse ese tiempo para explicarle y en cada consulta reforzar esto, porque es difícil. El cambiar nuestros malos hábitos, algo que estamos acostumbrados a vivir de esta forma toda la vida, niños de 14 años que para ellos es normal dormirse a las 10 de la noche, desayunar yogur con cornflakes, no hacer ejercicio y pasar 7 horas en la televisión, les va a tomar un montón de tiempo modificar esto. Pero es verdad, o sea, lo que dice el doctor, aunque haya un poquito de pérdida de peso o incluso aunque no lo haya, si es que se modifican hábitos, empieza la salud a mejorar de manera paulatina. Yo reafirmo en adultos, tal como dice Dani, como dice Paul, con pequeños cambios en el peso se ve, hay grandes impactos, sobre todo en el hígado. ¿Sí? Yo diría, el hígado, por eso también, como les indiqué, se ve en personas inclusive esbeltas, hígado graso, porque bueno, es el primer relevo donde la grasa se va quedando, ¿no? Por ahí pasa primero la comida, va quedándose ahí. Pero también son buenas noticias, yo digo a los pacientes que sobre todo que se hacen bariátrica o que pierden peso, que también es el primero en irse secando, hablemos término coloquialmente, ¿no? De hecho, saliendo un poquito del tema, pero para hacerles relación un poco, pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica, 2 o 3 semanas previas se les da una dieta un poquito más estricta, sobre todo hiperproteica, hipocalórica, justamente con fines más que para que pierdan peso, para que disminuya un poco el tamaño del hígado, ¿no? Y es increíble, pacientes obesos, pero se ve que ya el hígado se ha hecho más pequeñito, ¿no? Entonces, o por algún motivo que se tocó reintervenir a un paciente bariátrica, no sé, por una colecistitis que tuvo una desafortunada caso, y que ha sido operados de bariátrica hace poco tiempo, se ve que si bien no han perdido el peso que uno quisiera, como dice, externamente o visiblemente o plausible, palpable, pero ya en el hígado rapidito impactó y ya se veía mejora en los parámetros inflamatorios. Entonces, como tú dices, pequeños cambios. Las malas noticias es que obviamente que es el primero en engordar, pero también yo creo que con los cambios rápidos es también el primero en sanar, y por eso es lo que Carlita dice, que sí, es un órgano noble, porque se enferma rápido, es el que primero recibe las toxinas y todo eso, pero también tiene la capacidad, esa resiliencia para sanar prontamente. Así que nunca es tarde para empezar, tenemos que empezar a cambiar los hábitos. Hay un montón de preguntas que, Carla, quisiera aprovechar que tengo un hepatólogo al lado, ¿no? Obviamente, y excelente patólogo. Una de las cosas que nos vienen preguntando, te voy a hacer ahí como que 2 preguntas en uno. La cuestión es la una de lo que decía Dani, es, oiga doctor, pero mi colesterol y triglicéridos están normales, ¿por qué tengo hígado graso? O sea, no debería tener hígado graso. Siempre asociamos como que el colesterol se va a ir a meter en el hígado. ¿Puede existir esto, un hígado graso con niveles de colesterol y triglicéridos? Y la otra cosa que te había dicho ya hace un momento, yo como médico internista muchas veces veo, les hacen estudios ocupacionales, los mismos pacientes llegan, oiga, hágame esto, oiga doctor, tengo hígado graso. ¿Por qué tiene hígado graso? Ah, porque las enzimas del hígado, la famosa TGO, TGP, están altas. ¿Y tiene un eco? No. ¿Realmente el hígado graso se diagnostica con las enzimas, o sea, con esto, o hay que hacer un eco? Esas 2 preguntas A ver, quería. comencemos por lo del colesterol y Ajá. de los triglicéridos. Hay varios factores de riesgo para tener hígado graso. O sea, dentro de lo que viene siendo el mismo síndrome metabólico, no solamente es la dislipidemia, o sea, pacientes que tienen diabetes o resistencia a la insulina, pacientes que son hipertensos. Y yo a veces les digo esto a los pacientes, o sea, la hipertensión, porque algunos dicen, pero ¿y por qué la hipertensión? Y bueno, la hipertensión en sí, por el daño que genera a nivel vascular y por otro lado también por el consumo farmacológico, o sea, todas las enfermedades crónicas que ameritan tratamiento farmacológico, el hígado es el órgano que se encarga del metabolismo de los fármacos. Entonces, pacientes que vienen tratados por cualquier enfermedad de forma crónica, muy probablemente el metabolismo farmacológico les esté llenando. Y estas son de algunas cosas que, por ejemplo, como cuando dices, Agus, que pacientes delgados que tienen hígado graso, y a veces uno le dice en la consulta, o sea, o uno no puede decir en la consulta que uno pierda peso, no, o sea, esa no sería la meta en este tipo de pacientes. Y lo que yo sí les digo, o sea, cuando ustedes vean un paciente que sea delgado y que tenga hígado graso, hay que pensar mal, hay que buscarle algo más.
O sea, no seguramente no será un paciente netamente metabólico, pero puede ser que tenga consumo de fármacos y que esté haciendo intoxicaciones, puede que sea un paciente que tenga una enfermedad autoinmune, puede que tenga una infección por algún tipo de virus. Entonces hay que buscarle por qué. O sea, siempre la grasa va a tener algo de explicación. Entonces, en el paciente delgado o hígado graso hay que ponerse, digamos, un poquito atentos ahí. Y después, entonces no sería solamente el colesterol, no sería solamente los triglicéridos, y del colesterol y los triglicéridos, en realidad, la parte, digamos, de los triglicéridos como tal son los que más afectan. El colesterol genera muchísimo riesgo cardiovascular. Siempre les digo a mis pacientes, el típico paciente que da la vuelta de la esquina se infarta es el que tiene el colesterol, sobre todo el LDL muy alto. Pero los triglicéridos son las grasas que comienzan a intoxicar mucho el hígado, entonces la dieta va un poco más dirigida a disminuir el consumo de carbohidratos, ¿sí? Entonces arroz, fideo, pan, papas, frutas, inclusive que a veces decimos, la fruta sanita, sí, pero tiene fructosa, y si uno se come 5 frutas al día, pues probablemente estamos en exceso, ¿no? Entonces siempre los excesos es lo que tenemos que cuidar. Y después, en cuanto a la otra pregunta que Las yo tenía, enzimas. las enzimas hepáticas. No, en realidad las enzimas hepáticas no son lo que hacen el diagnóstico de hígado graso como tal. Las enzimas hepáticas son el reflejo de la inflamación del hígado. Entonces, el tener enzimas hepáticas alteradas nos hace buscar causas de inflamación, y dentro de ellas, si la alteración es leve, sí, muy probablemente sea un hígado graso, pero lo que vamos a necesitar ahí para realmente definir si es o no un hígado graso es una ecografía. Siempre la ecografía va a Sí, tener sí, que nos sí, dar, ¿no es es lo que cierto? nos va a dar, sí. Y esta otra pregunta me voy a meter con los ancestros. Ay, Dios mío. Pero es interesante, ¿no? Te han dado, exactamente, el tema de las agüitas, me dicen, ¿no es cierto? A veces es una situación de, pensamos que la agüita medicinal es una sustancia que viene de plantas, y al venir de plantas es natural y no nos hace daño. ¿Qué opinas tú de esa perspectiva? Nos salimos un poco como tal del hígado graso, pero un hígado graso se va a impactar con Sí, ello. por supuesto. Y es lo que, a ver, los pacientes tienen que saber. El paciente que tiene hígado graso tiene ya la materia prima de la inflamación. Entonces, no es lo mismo que una persona que tiene hígado graso se tome una botella de whisky que una persona que no tiene grasa en el hígado. Muy probablemente el que tiene hígado graso va a hacer esteatohepatitis alcohólica, seguro. Entonces, uno tiene que cuidar más al paciente que ya tiene grasa. Ahora, en cuanto al consumo de hierbas, bueno, ahora existe inclusive toda un mundo grandísimo que se llama HEALY, ¿sí? Que es el daño hepático inducido por hierbas. Es más, ya va a estar disponible una base de datos de cuáles son las hierbas hepatotóxicas. Y bueno, obviamente uno tiene que saber que, al igual que en los fármacos, la mayoría de hierbas tienen una toxicidad idiosincrática. Es decir, si los 4 nos tomamos el mismo té, probablemente uno salga intoxicado, y eso no depende del nivel de toxicidad o del grado de toxicidad. Hay hierbas que son tóxicas, sí, que ya tienen toxicidad descrita, pero en realidad, por ejemplo, hay aguas como, a ver, el agua de manzanilla, por ejemplo, sí, si el paciente dice tomo todos los días, muy probablemente yo no le eche la culpa al agua de manzanilla, pero por ejemplo hay este tipo de hierbas amargas que sobre todo la gente que usa para bajar de peso, que no sé qué, que el diente de león, que la sangre de drago, no sé si todas esas sean tóxicas, pero sí hay algún paciente que seguramente hará una inflamación, que tiene esa susceptibilidad tal cual especial. Entonces, bueno, podríamos esperar que se llegue a intoxicar con agua. Generalmente cuando son tés, infusiones, muchas veces no tienen tanto impacto, pero yo he visto pacientes que consumen, o sea, literal, o sea, como el sustrato o ¿cómo se llama? Cuando te sacan solamente digamos, la hierba amarga. Y son unas cosas amarguísimas que en realidad con 2 o 3 gotas es una cosa intomable, pero bueno, les estás tomando y no quieren hacer la dieta, no quieren hacer la actividad física, pero la agüita asquerosa esa la están tomando con tal de bajar de peso, y al final no van a lograr el objetivo. Lo que van a hacer es probablemente intoxicarse. Así es. Muchas gracias, Carlita, te queríamos agradecer. Realmente siempre nos quedan pendientes un montón de cosas por discutir. Te vamos a comprometer que nos van a dejar de seguro muchas preguntas, y ojalá nos pueda ayudar contestando con respecto a eso, y te comprometeremos seguro para un siguiente programa que nos acompañe. Muchas gracias. Queremos, si tienes algún mensaje final, y también dónde te podemos encontrar. Bueno, en realidad como mensaje para la gente, háganse los controles médicos, sí, o sea, nunca está de más saber cómo estamos, digamos, desde el punto de vista hepático, sobre todo aquellos pacientes que ya tengan factores de riesgo, hay que tener un poco más de precaución. Pacientes que ya tengan diagnóstico de hígado graso, yo en los pacientes con hígado graso siempre les digo, tienen que estudiarse, o sea, otras cosas más, hay que ver que no sea autoinmune, hay que ver que no haya un virus en el medio, o sea, hay que profundizar un poco más, por supuesto, que a veces es difícil sacarlo en la consulta, y te digo que son negadores, y bueno, por ahí aparece el alcohol en algún momento cuando ya no encontramos solución por ningún lado, dicen, bueno, sí, doctora, yo tomaba, bueno, está bien. Entonces, nada, simplemente hacer un poco más de conciencia,
comenzar por algo, o sea, no hay necesidad de que con la consulta a la otra el paciente venga a 90, 60, 90, porque el peso muchas veces no es la meta, o sea, hay cosas que son más interesantes como el cambiar los hábitos, el descansar, que dice Dani, que es muy importante. Si nosotros comemos bien, hacemos actividad física, descansamos y nos hidratamos, seguramente nos ahorramos el 90% de las patologías que existen. Entonces, nada, simplemente poner un poco de parte, que la verdad es la parte difícil de esto. ¿Dónde te encontramos, Carlita? Bueno, yo estoy en el Monte Sinaí, sí, en la Torre 4, consultorio 103. ¿Algún número de contacto que tengas? Sí, 0987 17 85 95. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse como en Tu Salud en Casa, Ecuador. Igualmente queremos agradecer a Pediátrico que nos ha permitido utilizar las instalaciones de este grupo de médicos que han decidido sacar un proyecto para atención de niños que está espectacular, así que gracias al equipo que nos ha prestado sus instalaciones.